Muy bien, señoras y señores, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día de hoy, día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio y estamos abordando este tema de la Guerra Santa. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder discernir la porción espiritual de la Biblia que nos corresponde para el día de hoy, la comida del día de hoy espiritual. Tomemos un minutito para hacer eso e iniciamos. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar y te pedimos que en nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos nuestro estudio. Es un estudio muy interesante. Estamos viendo que esta Guerra Santa, como vamos a ver pues a medida que entramos al capítulo 13, como les dije al concluir la clase anterior, era aplicada también a las ciudades israelitas que habían apostatado. O sea, que la Guerra Santa, primero que todo, no era para promulgar la fe en otros países, sino para establecer el pueblo de Israel en el lugar geográfico que Dios quería. Pero, fíjense lo interesante, que si el mismo pueblo israelí apostataba de la fe, también ellos estaban bajo el mismo pacto de destrucción, bajo las promesas del pacto del monte Ibal y del monte Gerizim. El monte Ibal les hablaba de lo que les iba a suceder si ellos apostataban, si se iban y se servían a otros dioses, pues poco a poco ellos iban a experimentar la poderosa mano de Dios en su destrucción y finalizando pues en la diáspora, que era la dispersión del pueblo de Dios por todo el mundo. Entonces, otro punto interesante que estábamos viendo pues es que Dios ha podido utilizar juicios geofísicos en vez de utilizar a Israel para destruir a ese pueblo, a los pueblos que estaban ahí. El asunto que pone esta acción en el mismo nivel de las catástrofes geofísicas del día de hoy. Y les puedo dar un par de ejemplos, pues pensemos en este asunto. Este tema en particular es muy importante porque nosotros podemos tomar un ejemplo de las inundaciones. Yo no sé si ustedes se recuerdan de las inundaciones que hubieron en Pakistán, que básicamente casi destruyen pues la infraestructura de la mitad de esa nación. Muy poco se oyó aquí, pero eso ocurrió y fue un problema enorme hace un periodo de tiempo atrás. Y también ustedes sí se recuerdan de el asunto que ocurrió en Haití, ¿verdad? Este maremoto, el terremoto que vino y destruyó, y bueno, eso fue un desastre. Esos eventos destruyeron a hombres, mujeres y niños, bebés, animales, todo moría. ¿Verdad? O sea que esos eventos causaron la muerte de los bebés. Las personas se ponen, ¿cómo es posible que maten, que le diga a Dios al pueblo de Israel que mate a hombres, mujeres y niños? Y a bebés, que los pase por la espada. Bueno, aquí usted que él puede utilizar eventos geofísicos para hacer lo mismo. Entonces, éticamente, ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad? La orden viene de Dios y lo hace por un motivo específico. Entonces, esto es una catástrofe geofísica que mata a los hombres, mujeres y bebés y animales. Éticamente, entonces, la diferencia entre eso es muy similar o es igual a lo que es una guerra santa. El instrumento de Dios difiere, es diferente, pero es la misma cosa, los resultados son los mismos. Entonces, el asunto, ya sea que utilice medios humanos o que utilice medios no físicos, a la final no es la misma destrucción, ¿sí? Es la misma destrucción. Y si es la misma destrucción, entonces ¿cómo manejamos el asunto moral de lo que eso entraña? Porque lo tenemos que ver bajo microscopio. O sea que otro asunto que él saca a la superficie es el siguiente. Moralmente hablando, los cananeos no eran inocentes. O sea, ellos seguían el legado de Canaán, que era el hijo de Cam. No sé si ustedes se recuerdan la historia del hijo de Cam, que él tiene relaciones pues con Noé. Y claro está, el hijo de Cam, que tuvo fuertes problemas, como ustedes lo pueden ver en el libro mismo de Génesis. No era que este pueblo era genéticamente predispuesto pues de esa manera de vivir, porque no lo era, pero históricamente nosotros vemos que este tipo de cosas que ellos hacían era muy parecido a lo que hicieron desde el inicio. El mismo problema, era un problema de violación, era un problema de
homosexualismo, era un problema de matar a los jóvenes ritualmente, o sea que era un problema que se repetía una y otra vez, o sea que genéticamente pues no podemos decir que estaba predispuesto porque era una cosa que ellos aprendían a través de sus padres. Ellos venían a sus padres a hacerlo, era la manera social en la que ellos vivían, porque ese era el pueblo de ellos, y ellos lo veían como una cosa normal, o sea, podían hacer lo que querían. Entonces el asunto, en vez de ser un asunto genético, es un asunto cultural que fue transmitido, y es muy claro está que la historia lo demuestra de esta manera. Ahora fíjense las referencias que existen de Génesis en los capítulos 15, 34 y 38. Fíjense lo que está sucediendo. En el capítulo 34 tenemos la violación de Dina. Aquí tenemos un evento muy interesante. Estamos yendo al primer libro de la Biblia y ahí nos damos cuenta de que nos dice, salió Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob. Abraham, Isaac y Jacob, ¿se recuerdan? Entonces, a visitar a las hijas de la tierra. Y cuando la vio Siquem, hijo de Amor, el Hebeo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. O sea que la forzó a tener relaciones con ella. Y eso en esa época era lo más terrible que podías hacer. ¿Okay? Porque la virginidad de la mujer garantizaba que ella podía casarse y que ella podía tener una familia. Pero de otra forma era una mujer que ya no valía. Entonces, esto creó una guerra entre Jacob y esa cultura debido a que ella fue violada. Y en el capítulo 38, entonces, la propagación de la prostitución religiosa fue una cosa muy interesante. Fíjense lo que ocurre. El hebreo es muy claro y dice que Judá entra a una prostituta. Judá, estamos hablando de Judá, el hombre Judá, ¿verdad? Que tenía que dar a esta hija a su hijo, porque eso lo requería pues el levirrato y lo requería para mantener la propiedad en el lugar que era. Lo que ocurre es que uno de ellos, primero que todo, tuvo relaciones, se casó con ella, tuvo relaciones con ella, pero lo que hacía, la Biblia dice que antes de llegar al clímax, él salía de ella y botaba la semilla al piso. ¿Okay? Y después el otro, ese es uno de los hijos, y Dios lo mató por hacer eso, porque dijo que esto no es, porque él le dio instrucciones específicas que él tenía que cumplir eso para mantener la herencia de su hermano. Después el otro hermano se casa con ella y tampoco quería tener relaciones con ella, precisamente, pero también Dios los mató. Entonces ella no tenía con quién vivir. Entonces lo que ocurre posteriormente es que Judá, después de que entra con su ganado y se da cuenta de que ahí está esta mujer que se disfraza de prostituta. Él viene después de un día de hecho y la ve tapada, entonces él dice, bueno, yo tengo ganas, aquí hay una prostituta, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a estar con ella. Y ella le pide a él le dice, déjame estar contigo. Y le dice, y después te mando a pagar, te voy a pagar con un carnero. Y dice, bueno, pues yo necesito prendas para saber que tú, sí, cómo no, ¿qué quieres? Entonces le pidió 3 prendas. Bien, se acostó con ella y, claro está, ella quedó encinta posteriormente. Entonces, pero antes de eso, él manda a su siervo con el cordero para pagarle a ella. Y se resulta que ahí no había ninguna prostituta. Pero dice, la primera palabra que vemos ahí es que él vio una prostituta. Y la palabra que el hebreo utiliza es zonot, Z-O-N-O-T, que es una prostituta, normal. O sea, normalmente se utiliza para una prostituta común. La palabra hebrea que se utiliza posteriormente cuando él manda a su siervo es que vaya a buscar no a una prostituta, sino que vaya a buscar a una kedesh, que es el nombre para una prostituta, una sacerdotisa del templo. O sea que la religión cananea ya se había propagado y ellos sabían que estas mujeres eran del templo y que tú podías entrar a ellas y todo esto, porque se había propagado esta religión que los llevaba a ellos fuera del lugar que ellos tenían que estar. Él después se da cuenta que la que tuvo fue ella, porque ella le envía la prenda porque la mandó a quemar. Él la mandó ¿qué hizo ella? A quemarla. Pero resulta que dígale al Señor, porque Judá era el que mandaba, que estas prendas le pertenecen a la persona de quien es ese hijo. ¿Okay? Entonces se da cuenta de que él había sido el que se había acostado con ella. Y él dice, ella es más justa que yo, porque yo tenía que darle a mi hijo para mantener la línea que Dios había trazado. Y no lo hizo, de Judá tuvo él entonces el niño. O sea, pero aquí lo interesante es que la palabra que utiliza es Kedesh,
que nos deja saber a nosotros lo que había sucedido con esta intrusión del pueblo de Cananeo y sus dioses a Israel. Entonces, estos eran los cananeos que estaban involucrados en todo eso. Y ahora, en Levítico 18, 21 al 23, hay una lista de 3 pecados en particular en los cuales ellos habían involucrado. Uno de estos era el sacrificio de los niños. El sacrificio de los niños, otro era la homosexualidad y el otro era la bestialidad. Fíjense que estas 3 cosas sucedían. Yo me recuerdo que en Colombia, yo me recuerdo que había personas que me hablaron, y yo, bueno, ¿y esto qué es? Que habían tenido relaciones con ovejas, como si fuera nada. Okay, wow, ¿qué cosa es esto? Pero lo hacen, aún en los países de nosotros, el día de hoy ocurre. Y eso ha ocurrido en estos lugares, y era, pues, eso, un animal es algo inferior al ser humano. Dios no permite que los ángeles forniquen con los seres humanos, lo cual ocurrió en Génesis, con la incursión pues de los ángeles, los Nefelim, con las hijas del hombre, y después de eso él los encerró en lugares de oscuridad para que no hicieran más esto, pero también existe pues este tipo de bestialidad y homosexualidad y sacrificio de niños, o sea que estas cosas no eran comunes. Miren, Dios no permitía que la persona fornicara fuera del matrimonio. Eso era abominación para el Señor. Y estas cosas solamente se está refiriendo a 13 pecados específicos en estos momentos en la aclaratoria que está haciendo Él. Pero todo eso era algo que ellos estaban acostumbrados a hacer. O sea que estos asuntos en particular es lo que el Espíritu Santo menciona en estos momentos, y era un asunto del área de la debilidad de la naturaleza pecaminosa humana. Si tú ves esto y te parece normal porque todo el mundo lo hace, entonces tú también le entras. Es algo que la persona escoge entonces por su propio libre albedrío, porque tiene pues esa debilidad en su naturaleza pecaminosa o la propensidad para hacerlo. Pero aquí en Levítico 18, 21 al 23 tenemos un listado explícito de la condonación de la cultura cananea. Y eso es lo que les quiero enseñar aquí en estos versículos. Dice, tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloch. Ya vemos que a Moloch se le ofrecían estos niños, pero no solamente era ofrecérselos al fuego nada más. Ellos tenían relaciones sexuales en frente de este dios. Y la parte del ceni, pues, de la relación sexual culminaba con la muerte del niño. Y después dice ni profanar, porque fíjense que por ahí es que se los llevan, por ahí es que se van llevando. El hombre puede hacer cualquier cosa. Todos nosotros podemos llegar a devastarnos de la manera más extraordinaria posible, sin Dios. Que nosotros seguimos la naturaleza pecaminosa y se conduce más y más y más. El hombre ya puede sentir un fogonazo por la primera vez, pero ya que lo hace 2 o 3 veces ya no le da fogonazo porque ya lo hizo. Ahora quiere otra cosa más fuerte o diferente. ¿Se dan cuenta? Entonces así sucesivamente hasta que la persona llega a lo peor, porque eso es el ser humano. Entonces aquí el Dios sabía que estas cosas iban a ocurrir. Entonces dice, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es una abominación. No te ayuntarás con ningún animal contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él, es una perversión. Entonces, aquí les quiero mencionar a este señor que se llama Albright, que se le conoce pues como el padre de la arqueología norteamericana, o por lo menos pues una voz contundente en la arqueología norteamericana, y es un libro que se llama Jehová y los dioses de Canaán, y él ahí dice lo siguiente, aquí se los estoy citando y se los pongo en la pantalla para que lo puedan ver. Ciertamente es correcto que el sacrificio humano duró mucho más tiempo entre los cananeos y sus congéneres que en Egipto o en Mesopotamia. Al parecer la misma situación de abusos sexuales en el servicio de la religión ocurrió tanto en Egipto como en toda Mesopotamia, y estos a su vez se perfeccionaron, o ellos perfeccionaron el asunto en esa área mucho antes que la cultura de Canaán. O sea que esto ha ocurrido porque la naturaleza pecaminosa, cuando no tiene freno, hace lo que sea. O sea, tú no tienes cómo frenar eso. Es algo, solamente lo frena pues la palabra de Dios. O hay religiones que se hacen, que son religiones que se dirigen pues al trato duro del cuerpo. O sea, son las religiones ascéticas, en las cuales ellos golpean el cuerpo y no permiten pues esos pensamientos, los sumergen, hacen algo, pero no importa cómo los sumerjas, a la final tiene que ser algo. Yo me explico, no importa qué tan piadosos parezcan ser.
O sea que aquí tenemos una cultura singular, específica. Lo que les trato de decir es que estos no eran un pueblo inocente, eran pueblos que se merecían la muerte divina, porque el problema que ellos tenían era que no podían arrepentirse. Llegaron a tal punto en su degeneración que ellos ya no tienen. Mira, lo que sucede es que la persona que entra en este tipo de actividad ya no siente, no tiene sentimientos, ¿okay? No tiene sentimientos, no siente las cosas, son callosos. Como cuando tú barres 1000 veces, pues se traen callos en la mano y ya cuando tú agarras la mano no la sientes. Sabes que tiene una escoba, pero no la siente, ¿sí? O sea, piensa en la sensibilidad. Estas personas no sentían eso. Su mente había llegado a ser callosa. Entonces, ellos no podían echarse atrás, ya habían ido demasiado lejos. Y esto que les estoy diciendo es interesante. ¿Por qué? Porque llevémonos al momento en el cual vivimos en estos momentos. Al día de hoy, aquí está sucediendo algo muy interesante en las escuelas. En las escuelas norteamericanas vemos que los jóvenes reciben esta propaganda acerca de que el hombre blanco vino al continente norteamericano y Suramérica y mató a todos los nativos, a todos los indios que existían en esos lugares. Y dicen qué burdos eran estos europeos. Pues bien, nosotros sabemos, como personas cristianas, que los europeos son burdos y todos los hombres son pecadores, porque no hay uno que no sea pecador. Pero no podemos pasar por alto el hecho de que estos nativos americanos tampoco eran moralmente inocentes. Ellos tenían problemas graves. Y les doy un ejemplo de la civilización azteca. La civilización azteca estaba tan corrompida que tenían sacrificios de sangre y sacrificios humanos todo el tiempo en la cultura azteca. Y eran tan decrépitos ya moralmente que se desmoronaron ante los intrusos españoles. O sea, la mente de ellos se les fue abajo. O sea que ese es otro lado de la historia que no le enseñan a las escuelas, porque hoy en día las escuelas están en contra de la civilización del oeste. Tú tienes que ver los dos lados de la historia, ¿okay? Y eso era lo que ocurría. Y eso se debe a la agenda que tienen las Naciones Unidas. Ellos quieren hacer de todo al mismo nivel. Lo que ellos están tratando de hacer es nivelar todas las culturas para de manera que ni siquiera pues nosotros podamos tener ningún tipo de condenación de lo que ellos hacen, porque todo el mundo está en el mismo plano, cada quien pasa lo que quiere, en otras palabras, que es lo que ocurre hoy en día. Para ellos todas las culturas tienen que estar en el mismo nivel moral. Entonces, aquí tenemos que traer a los nativos y subirlos de su pasado inmoral. O sea, ellos no quieren hablar del asunto. Entonces le doy otro ejemplo. Un ejemplo, si hablamos de la ecología, porque hoy en día se habla mucho de la ecología, y que los nativos en esa época eran mejores porque ellos no se metían con la ecología, ellos guardaban y hacían. Bueno, resulta que aquí en Texas, en el oeste de Texas, encontramos un grupo de indios que llevaban grandes manadas de búfalo al borde de un abismo y los conducían a su muerte. O sea, ellos los impulsaban a que ellos brincaran. Ellos brincaban, no ven los del frente, y ya cuando llegaban ahí con toda esa manada que había, pues, al abismo se iban todos y morían. Todas estas miles, eran tantos que ellos no se los podían comer. O sea que todos morían allá abajo, y las moscas y los gusanos y todos esos animales, aves de rapiña, etc., se los comían. Los gatos salvajes, los gatos monteses, lo que sea. De manera que ellos no tenían búfalo para comer, porque ellos habían hecho tal cosa. Como pueden ver, pues no era un asunto muy inteligente lo que ellos hacían con esto. Eso no es vivir de una manera ecológicamente sabia, como comprenderán. Había muchas cosas al otro lado de la moneda que son filtradas cuando son enseñadas en las clases de historia, en las aulas escolares al día de hoy. La educación que tiene el pueblo norteamericano el día de hoy carece muchísimo de la verdad, carece mucho. Miren, cuando llegan las personas que van a otros países, que vienen de otros países, se dan cuenta de que aquí esto está tan atrasado que llegan aquí y dicen, bueno, eso lo estoy yo hace 3, 4 años atrás. Recién ustedes están aprendiendo eso. Yo me recuerdo, ustedes se recuerdan de este señor ecuatoriano que estuvo aquí en la iglesia, que tuvo parte de este radio, de la radio de aquí. Si ustedes se recuerdan. ¿Okay? Entonces, resulta que este señor muy inteligente tenía comunicaciones con una rusa, ¿verdad? Por el internet, porque él era experto en el internet. Entonces, de alguna manera, él le propone a la rusa que se venga a vivir aquí a los Estados Unidos. Y finalmente la rusa accedió. Entonces la rusa viene con su hija. Se queda pues a vivir ahí en el mismo lugar, pero entonces, bueno, hay que llevar a la hija al colegio, para que aprenda inglés y para que suene. La ponen en el colegio
Y esa gente duró 2 semanas en los Estados Unidos y se regresó a Rusia. Porque la educación era pésima, pésima. Aquí no se aprendía nada, esto estaba muy atrasado. Rusia, señoras y señores. ¿Okay? Y ellos no se iban a sujetar a ese tipo de, que su hija iba a echar hacia atrás, teniendo aquí la libertad para hacer lo que quisieran. Entonces, muy interesante pues el asunto. El Deuteronomio 2.30 nos da un ejemplo de ese asunto. Quiero que ustedes vean el Deuteronomio 2.30. Dice lo siguiente: pero Sehón, ustedes se acuerdan del rey Sehón, que ellos conquistaron, y de Og, del otro rey que conquistaron. Pero Sehón, rey de Hesbón, no quiso dejarnos pasar por su tierra, porque el Señor tu Dios endureció su espíritu e hizo obstinado su corazón, a fin de entregarlo en sus manos como lo está hoy. El endurecimiento del corazón de un pueblo hace que no pueda pensar de la manera correcta, y lo que hace es que ese pueblo tenga miedo en vista de una embestida. No se prepara, sino que se desborona. Este era el tipo que estaba en Transjordania, pues al otro lado, antes de la entrada de Josué y de Moisés, que estaba liderando al pueblo. Y Josué 11:20 dice lo siguiente: porque fue la intención del Señor endurecer el corazón de ellos para que se enfrentaran en batalla con Israel, a fin de que fueran destruidos por completo, sin que hubiera piedad de ellos y los exterminara, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Entonces, aquí ustedes pueden ver algunas de las referencias bíblicas que tienen que ver con el asunto tan interesante. Primero que, si ustedes ven la historia de David, ustedes se dan cuenta que siempre el Señor le decía a David: tienes mucho ejército, necesitas menos, no necesitas tanto ejército. ¿Por qué? Porque la batalla es del Señor. Yo soy el que voy a infundir temor en tu enemigo, para que vuelen delante de ti o perezcan en el frente tuyo. Para que él supiera que no fuera su fuerza ni su valor el que lo iba a hacer, aunque era un hombre entrenado en la guerra y era muy valiente, y Dios sí le daba todo este ejército poderoso con el cual él lo podía hacer. Es más, la parte estratégica de los ataques se la daba Dios. Cuando ellos iban al Turín y al Tumín, ellos le preguntaban al Señor: debo ir, ve, o no vayas, no ataques por aquí, ataques por allá. O sea que Dios les decía cómo tenían que hacer la batalla, y ellos ganaban la batalla siempre porque el Señor estaba con ellos. Pero aquí tenemos pues algunas referencias bíblicas que nos demuestran que ellos no eran capaces de arrepentirse, y eso es el punto que yo quiero que ustedes vean. Se los entregaba Dios a ellos porque ellos no podían arrepentirse de sus pecados, porque ese era su estilo de vida y no conocían nada más y no querían dejarlo. Ellos están cómodos con eso. A veces nosotros nos pensamos en nuestros países de procedencia y decimos: bueno, pero qué alegría la que había. Pero yo me crié en Venezuela, qué alegría la de Venezuela, y qué simpática la gente, y que tú vas a un lugar y la pasas riquísimo. Pero esa manera de pensar de lo riquísimo y de eso, no necesitas a Dios, porque ahí tienes el soporte, la red de soporte de tus amistades, ¿verdad? No hay necesidad de ahí la vida es una parranda, ahí la vida es el vacilón, ahí la vida es otra cosa, y en eso es que piensan las personas, no piensan en Dios. ¿Y qué pasa con esa manera de sentir que tú aceptas todo? Vive y déjame bien, olvídate, vamos a parrandear y vamos a gozar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con el pueblo? Se destruye, el pueblo se destruye. En Venezuela era muy difícil encontrar un hombre con su mujer que no tuviera amantes o que no fuera un prostíbulo, ¿ok? O sea, que así era, igual que México, que tiene la casa mayor y la casa menor. O sea, que tiene sus queridas y tiene sus cosas, y eso destruye pues ese matrimonio, hace una sociedad matriarcal en vez de una sociedad patriarcal. Todo lo que Dios había diseñado para que se mantuviera se viene abajo, y claro está, y la persona no le pone atención a lo que está ocurriendo por darse gusto. ¿Y qué pasa? Mientras tanto, Satanás está funcionando con un sistema para instalar a un gobierno a que a él le interese. Y Dios permite eso para destruirlos. Entonces, ¿qué viene? La diáspora. Páquete, se tiene que ir un montón de gente, las otras perecen allá adentro. O sea, el mismo proceso es el que pasa con las naciones que son subyugadas. Viene la diáspora, las personas que pueden se van, a los enemigos los matan, y los que están ahí, pues los que no están de acuerdo se mueren de hambre, y solamente comen los que están con el sistema. Entonces, ¿cuál es la solución? Entrar con el sistema. Entonces ahí ya tú eres súbdito de la tiranía. Como ellos quieren hacerlo, tú lo tienes que hacer. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. El faraón, aún más adelante en Jeremías 7:16, nos deja saber cómo Israel llegó a ser incapaz de arrepentirse. Ellos endurecieron su corazón, y ese fue el motivo por el cual Dios los arrojó de la tierra.
Comenzamos con el versículo 13, por ejemplo. En Jeremías 7, 13 al 24, se los voy a dar para que ustedes vean lo que sucede con Israel. Aquí dice lo siguiente. Ahora, por cuanto han hecho todas estas obras, declara el Señor, y a pesar de que les hablé desde temprano hablando sin cesar, no oyeron. Los llamé, pero no respondieron. Haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confían, al lugar que les di a ustedes y a sus padres, como dice en Silo. Los echaré de mi presencia, como los eché a todos sus hermanos y a toda su descendencia de Efraín. En cuanto a ti, está hablando del reino del norte, ahora está hablando del reino del sur, ¿verdad? En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración. ¿Oyeron eso? Cuando un pueblo pasa en lugar de arrepentimiento, Dios te pide que no ores por ellos. Qué interesante, ¿verdad? No ores por ellos. No ores por ese pueblo, porque yo lo voy a destruir. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, esto es algo interesante que mucha gente no habla de esto. Pero el asunto es que ellos, porque yo les he dado a ellos mucho tiempo para que me escuchen, para que me vean, para que vengan a mí, pero no han querido. Entonces ya se acabó, Él cambia y con esto nos está enseñando lo que va a ocurrir en el transcurso de la tribulación. Él cambia de la política de la gracia a la política del juicio. Ya no hay más gracia, acabó la gracia, ahora viene el juicio. Entonces, ni levantes para ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. ¿No ves que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Fíjense lo que hacen. Los hijos recogen leña. Fíjense lo que hacen. Muy interesante. Los padres encienden el fuego. Las mujeres preparan la masa para hacer las tortas a la reina del cielo. ¿Ustedes quiénes saben quién es la reina del cielo? Porque eso se existía en esa época. Hoy en día, ¿quién es la reina del cielo? La famosa Virgen María. Esta Virgen con el niño existe en todas las religiones paganas, con otros nombres. Yo les enseñé la figurina de Isis y Horus, con la madre y con el hijo, porque Satanás sabía que iba a venir el Hijo de Dios. Entonces él se le adelanta. Y él comienza a hacer religiones para llevarnos ahí. Entonces, y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Me ofenden a mí, declara el Señor. No es a sí mismos que se ofenden para su propia vergüenza. Por tanto, así dice el Señor Dios. He aquí mi ira y mi furor serán derramados sobre este lugar, sobre los hombres y sobre los animales y sobre los árboles y del campo y sobre el fruto de la tierra. Arderá y no se apagará. ¿Qué quiere decir eso en una sociedad agricultural? ¡Hambruna! No va a haber comida, señoras y señores. Bueno, echen el reloj unos cuantos minutos atrás y vean a Venezuela que es lo que está pasando. No hay comida. La gente está comiendo del piso. Claro está hablando en general, porque los que están arriba tienen todo. Los que están arriba tienen de todo. Lo último, lo mejor de todo. ¿Okay? Pero el pueblo es que languidece. Y así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. El Señor de los ejércitos es Jehová de los ejércitos, que es el otro título del Mesías, el título de nuestro Señor Jesucristo. Añadan sus holocaustos a sus sacrificios y coman la carne. O sea que fíjense lo que les está diciendo. Y después dice, en el versículo, ay caramba, no lo puse aquí, el versículo 22 viene ahora, dice, porque yo no hablé a sus padres ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y sacrificios, el día que los saqué de la tierra de Egipto, sino que esto es lo que les mandé diciendo, escuchen mi voz y yo seré vuestro Dios y ustedes serán nuestro pueblo. Él no les mandó a hacer otras cosas, sino que escucharan la voz de Jehová, porque Él nos dirige con sus instrucciones. Son las instrucciones de la palabra invisible de Dios, de la mente invisible de Dios, pero nosotros no la podemos ver, que viene a nuestra mente de forma invisible, porque tú no puedes agarrar las palabras del aire, no las puedes ver, y ellas son las que forman en ti las instrucciones que tú necesitas para tener el éxito que Dios quiere que tengas. Entonces, escuchen mi voz y yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo y andarán en todo camino que yo les envíe, que vayan para que les vaya bien. Mas ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones, en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, ahí ustedes ven pues que el pueblo, también el mismo pueblo de Israel, Dios lo saca. ¿Por qué? Por la misma cosa.
Ahora, ellos tienen instrucciones, o sea que lo que les estoy diciendo es que Dios es completamente justo. Sí, Él sacó a esas naciones por su terquedad y porque ellos ya no pudieron arrepentirse porque entraron en la maldad hasta la coronilla. Pero también lo hace con su propio pueblo si ellos hacen lo mismo. ¿Se dan cuenta? O sea que era parejo, no era una cosa que yo voy a agarrar a este pueblo nada más, no, era parejo. Cuando una población llega hasta el punto en el cual es incapaz de arrepentirse, no hay la necesidad de tenerlo más aquí en la tierra. Entonces no podemos posponer la historia una vez que un pueblo llega al punto de la incapacidad de poder echar atrás para ver al Señor. Una vez que los corazones se endurecen, entonces ya para ese punto, ¿para qué tener más gracia? Si no la van a entender. ¿Para qué tener más gracia? ¿Sí me explico? Entonces, simplemente es una pérdida de tiempo histórico. O sea que cuando una población llega al punto de la incapacidad de arrepentirse, se acabó el asunto. Se acabó por completo. Y claro está, ya Dios, por ejemplo, ha esperado 400 años para el arrepentimiento. Se los pongo en Génesis 15:13, dice, fíjense lo que le dice Dios, Génesis 15:13. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos por 400 años. ¿Okay? ¿Qué pasó con el mismo pueblo que le está mandando? Esclavizados y oprimidos, y muertos si no hacían lo que ellos tenían que hacer. ¿Okay? O sea, yo lo que quiero que ustedes vean es que Dios es ecuánime con todo el mundo, es la misma cosa con Chana y con Juana, no cambia, ese es Dios, esa es su política. Y Él hizo lo mismo antes del diluvio también. ¿Se recuerdan la historia de Noé? Dios le dijo que siguiera predicando a Noé. Noé predicó a esa cultura. Esa cultura estaba, ¿se recuerdan lo que había pasado? Los hijos de los ángeles, que eran los Bení Ha Elohim, los hijos de Dios, que eran los ángeles, habían incursionado en la tierra y habían tomado cuerpos humanos. Claro, eran unos ángeles preciosos, increíbles, la mujer no se la podía negar porque eran tan lindos y el sistema era tal que era de ellos. Entonces ellos tienen hijos con estas mujeres, ahí vienen los nombres de renombre pues, que se utilizan en la mitología griega, los grandes héroes, porque eran hombres pues, increíbles, pues, con una genética increíble, pero lo que había era solamente pura maldad. Pero ¿qué hacían? Se casaban y disfrutaban y hacían las cosas antes que viniera el diluvio. ¿Y qué hizo Dios? Destruyó a toda una civilización. Toda la civilización con la excepción de 8 personas. Con el diluvio. Que de paso se los voy a enseñar. Ese diluvio ocurrió como dice la Biblia. No es un asunto de lo que le enseñan a los niños el día de hoy. ¿Okay? Ese diluvio ocurrió y eso lo vamos a ver. Yo se los voy a explicar eso que se van a quedar con la boca abierta, señoras y señores. Y es muy bueno que ustedes tengan toda la información que les voy a dar para que se las den a sus hijos. Para que sus hijos en las universidades también pueden decir, espérense, mire, yo tengo aquí la información en mi computadora, porque no se la van a recordar toda, que yo les puedo enseñar a ustedes que eso que ustedes me están diciendo no es así. Pero ellos no pueden comprobar lo suyo. Recuerden que ellos tienen que ir a la economía pues histórica, ¿okay? Tienen que ir a la geografía histórica, tienen que ir a remontarse históricamente donde no hay, ocularmente no hay nadie que la pueda corroborar. ¿Se dan cuenta? La ciencia histórica es puro bla bla bla. ¿Okay? Ellos no pueden corroborar nada de lo que dicen lo puede corroborar, pero esto que yo les voy a decir sí se puede corroborar. ¿Okay? O sea que ahí tienen una evidencia contundente de lo que ha sucedido pues en el recuento de de Noé. Ahora fíjense que después de esto, pues después de que él derrumba toda una civilización, todos le echan la culpa a Dios por haber matado a toda la civilización antediluviana. A ellos se les dio 100 años para arrepentirse, señoras y señores, y no lo hicieron caso porque su corazón estaba completamente endurecido y ellos no podían echarse atrás. Ya ellos eran maldad por todo lugar, la maldad de los ángeles caídos, pues que habían metido su sistema y ellos pues creían en eso. Ahora, una de las cosas que encontramos en el libro de esta famosa autora que se llama Susan Niditch, una señora, Susan Niditch, titulado La guerra en la Biblia hebrea. Es un estudio de la ética
de la violencia. Así se llama el libro, pues yo se lo he dado el título en español, pero está en inglés el título. The War in the Hebrew Bible, así se llama. A Study of the Ethics of Violence, así se llama. Pero entonces en este libro ella extrae algo que es muy interesante. Dice, yo creo que el Midrash, así se llama el libro, que es el libro de la explicación hebrea. Que ellos tienen libros adicionales que hacen explicaciones por medio de este libro. Y el Talmud, que es la instrucción, enseñanza dividida en la Mishnah y la Gemara. ¿Okay? Una de las historias que los rabinos judíos utilizaban y enseñaban al pueblo judío por siglos y siglos era que Dios tenía una renuencia de juzgar por siglos y siglos. Él no quería juzgar. Y yo pienso pues que este asunto tiene un poco de sensibilidad. Y esta es la historia que los rabinos enseñaban con otras historias. Ahora recuérdense que estos rabinos no eran creyentes, pero eran muy inteligentes. Yo sacaba información que venía de otros rabinos, de rabinos sobre rabinos sobre rabinos sobre rabinos. Ahora, pero claro está que hay cosas que uno tiene que escuchar porque uno tiene que aprender las cosas y las tiene que comparar. Los ángeles pensaron cantar después de que el Mar Rojo se había cerrado sobre el ejército egipcio. ¿Okay? Eso es lo que dicen los rabinos. En otras palabras, fue un himno de batalla y los ángeles iban a comenzar a cantar. Y lo que iban a cantar es, bien, has triunfado sobre el faraón, has destruido sus ejércitos. Pero Dios detuvo su canción y les dijo, la obra de mis manos los ha ahogado en el mar y ahora tú vas a cantar. O sea que la historia rabínica nos da un sentido de por qué, por un lado, Dios juzga debido a su santidad, pero a Dios Él no siente placer en juzgar. No es algo que lo hace feliz, en otras palabras. Esto lo tenemos que mantener en mente porque no es una imagen de que Dios está azotando, trillando pues en la historia y que simplemente está devorado por la impaciencia porque añora ver sangre correr. No es un Dios malvado ni mucho menos. Esa no es la representación que tenemos en la Escritura, especialmente si la leemos cuidadosamente. Para nada. Dios es un Dios justo, no se complace en destruir a la creación, a lo contrario, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra. Pero Él tiene que juzgar porque su esencia y su justicia no le permite hacer otra cosa. Él es justo, Él es igual. Otro asunto que es muy interesante, pues, debido a que hay otro tipo de crítica que se escucha a menudo, pues, es el siguiente, que la Guerra Santa está limitada al antiguo Estado teocrático de Israel y no puede ser utilizada por la Iglesia para justificar cruzadas, inquisiciones, la cacería de brujas, por ejemplo en Salem ocurrió eso, o el Ku Klux Klan, o los asaltos de proveedores de aborto. La Biblia no condona esa acción en la Iglesia, para nada, ahí no existe ese tipo de información en la Iglesia. Entonces, claro está, eso fue un mandato dado a Israel. En Israel sí se dio el mandato de purgar esa tierra para que ellos pudieran vivir ahí. Primero que todo, entonces la Iglesia no entra en la guerra santa o yihad. Pero eso, nosotros no estamos aquí para hacer la guerra santa a nadie. No es para la Iglesia. La Iglesia no tiene ese mandato. Ese fue un mandato dado a Israel. Y lo que ocurre aquí pues es otra ilustración de la teología del reemplazo. Ahora se van a dar cuenta por qué la maldad de la teología del reemplazo. Quiero darles un ejemplo porque esto nos da a nosotros, nos ofrece un ejemplo interesante. Este es un reemplazo, esta teología del reemplazo trata de socavar la cristiandad debido a lo que hacen es poner la Iglesia como una versión moderna del Israel antiguo. Primero lo ponen como una versión moderna del Israel antiguo y después dicen que ya el Israel antiguo no existe, ahora que es la Iglesia la que manda. ¿Se dan cuenta? Y puede hacer estas cosas y con eso ellos pueden hacer esa cacería de brujas y hacer cruzadas y hacer todas estas cosas que en los tiempos medievales ocurrían. Quemaban a las mujeres por brujas. Pero eso la Biblia no lo condona para nada. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, las iglesias litúrgicas con sus sacerdotes y sus vestimentas, que ustedes lo han visto, cuando ustedes van a una iglesia de estas se dan cuenta, ¿saben ustedes dónde proceden estas históricamente? Bueno, proceden del libro de Levítico, proceden del Antiguo Testamento. Y eso tiene que ver con la teología del reemplazo. Y eso es lo que hacen con la liturgia, pues.
Y ese es el motivo por el cual existen sacerdotes con sus vestimentas, con sus sotanas y todo lo demás. Viene de un sistema que no está autorizado para la edad de la iglesia. No tiene nada que ver, es otra cosa. Entonces, claro está que las personas que no conocen caen porque no tienen suficiente conocimiento de suficiente información. Y por eso se introducen todas estas cosas, pues incluyendo las cruzadas, debido a que han cometido un error. Teológicamente han identificado a la iglesia como los días últimos de Israel. La teología del reemplazo que estamos viendo. Esta es la teología del reemplazo, o del reino ahora, o del sistema milenario. Es la misma cosa que utilizan. Dentro de esta teología del pacto se encuentran todas estas cosas. Ese tipo de problemas que tenemos cuando no seguimos el texto cuidadosamente. Lo que pasa es que se llevan al pueblo completo y por eso hay tantos millones de creyentes que no pueden crecer, que están sometidos a un sistema religioso, que no pueden crecer. Incluso hubo por mucho tiempo que no les permitían leer la Biblia, cuando la Biblia es el libro de instrucciones para nosotros. Lo que nosotros necesitamos es tener la información que se otorga en la iglesia local, bajo el aspecto de la exegesis sana, no de la exegesis complementaria, ¿verdad? Porque esa abre la puerta de Pandora y hace que las cosas, que todo esto ocurra, ¿okay? Entonces, tienes que tener, es una ciencia, el estudio exegético de los libros antiguos es una ciencia, o sea, que hay parámetros que se tienen que seguir para llegar a una conclusión correcta. ¿Okay? Pero si tú te sales de eso, pues tú vas a inventar y vas a hacer cosas que una persona muy inteligente puede. Hay personas que hacen películas completas, o sea, ¿verdad? Estos productores de películas tienen una mente brillante y ellos ponen todo tipo de eventos que son fantásticos. Y esto también lo hacen los teólogos que no se apegan pues a la hermenéutica sana, sino utilizan la hermenéutica complementaria. Ellos pueden inventar cosas que te parecen genuinas, ciencia ficción, pero el pueblo que no conoce la verdad se deja guiar por estas cosas. Entonces, hay que leer el texto cuidadosamente. Y finalmente, pues yo creo que esto es algo muy interesante. La verdadera pregunta es, ¿por qué no ha habido una guerra santa contra todos nosotros? Porque nosotros somos tremendos, ¿verdad? O será otra versión de la pregunta, ¿cómo puede un Dios amoroso enviar a su pueblo al infierno? ¿Verdad? Pero el otro lado de esa pregunta es, ¿cómo puede ser un Dios amoroso enviar a su pueblo al cielo? ¿Cómo puede hacerlo? Porque eso es lo que le interesa a él, es enviarlo al cielo. Y claro está, nosotros sabemos cuál es la respuesta de eso. O sea que la pregunta la podemos invertir. Cuando te dice cómo es posible, porque a mí me la han hecho, ¿cómo es posible que un Dios amoroso permita que su criatura vaya al lago de fuego simplemente por el hecho de no creer? ¿Verdad? Pero, claro que sí. Aquí lo que nosotros vemos es que hay una amplia información y esa pregunta la podemos invertir para dejarnos saber que aquí el tema es por qué todos nosotros no llegamos a ser recipientes de una guerra santa. La guerra santa fue ordenada por un Dios perfectamente moral, en contra de quien no hay una autoridad moral con la que se pueda combatir con él. Nadie puede combatir con la moralidad del Señor. Nadie. Él es perfecto, nosotros no somos perfectos. Entonces, lo que quiero hacer es la semana que viene, les quiero citar pues a Meredith Kline y lo que dice concerniente a este tema de la Guerra Santa, porque es muy interesante. Lo que sí podemos ver nosotros es que aquí hay una cantidad de información muy interesante de por qué la Guerra Santa que tenía Israel era específica, era histórica, era geográfica y era en un tiempo determinado por Dios. Y no era para proselitizar, ¿cómo se dice? Proselitar, hacer prosélitos. Pues, ¿ok? ¿Saben lo que es un prosélito? ¿Sí? ¿No? Prosélito es cuando una persona va de una religión a tratar de traer a otra persona de otra religión a su campo, a hacerlo prosélito, a seguir esa religión. No lo utilizó para hacer eso, lo utilizó para poner a su pueblo en el lugar que tenía que estar. Eso era todo lo que tenía que hacer. Entonces la semana que viene vamos a ver pues la otra porción de este estudio tan interesante. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, y que poco a poco, por medio de esta información que estamos obteniendo, tengamos una imagen clara pues de lo que tú hiciste en el pasado con el pueblo de Israel, cómo esto también presenta tu política, tu justicia perfecta, para que nosotros entendamos, Señor amado, cómo eres tú y que no eres respetador de personas, sino que eres amante de aquellas personas que siguen sus caminos.
que tu política es bendecir a los que te aman, bendecir a los que te buscan. Esa es tu política. Y por el otro lado, pues aquellas personas que no quieren conocerte, que rechazan tu palabra, que se involucran con el mundo, sufren primero que todo en 5 diferentes etapas el resultado de su escogencia. Entonces, Señor amado, te damos las gracias por esta instrucción, por esta información, y te pedimos que el resultado de la misma sea una gran producción de frutos espirituales en nosotros, para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.